El empresario millonario Roberto Mendoza se detuvo en la entrada de su mansión cuando escuchó un grito que le heló la sangre. Su hija de 7 años, Isabela, estaba en el suelo de la sala cargando a su hermanito de 6 meses, Diego, mientras las lágrimas corrían por su cara sucia. Su ropa estaba desgarrada y suplicaba con la voz quebrada: «Por favor, deja de lastimarme, prometo que me voy a portar bien». En ese momento, Roberto se dio cuenta de que todos los secretos escondidos en su propia casa estaban a punto de salir a la luz, y la verdad era mucho más terrible de lo que jamás podría haber imaginado. Roberto Mendoza tenía 41 años y era dueño de una de las empresas de construcción más grandes de México. Su oficina ocupaba 3 pisos de un rascacielos en el centro de la Ciudad de México, y sus obras estaban esparcidas por todo el país. Usaba trajes italianos que costaban más de lo que muchas personas ganaban en un año, manejaba carros importados y vivía en una mansión que parecía haber salido de una revista de arquitectura. Por fuera, Roberto tenía todo lo que un hombre podría desear: dinero, poder, respeto y una familia hermosa. Pero por dentro, su corazón estaba destrozado desde el día que perdió a su esposa. Lucía había sido el amor de la vida de Roberto. Se conocieron en la universidad, cuando él todavía soñaba con ser ingeniero y ella estudiaba pedagogía. Lucía tenía una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente y una paciencia infinita con los niños. Cuando Isabela nació, Roberto pensó que su felicidad estaba completa. La niña tenía los ojos grandes y curiosos de la madre y la determinación terca del padre. Lucía pasó años enseñándole a Isabela a leer, a contar historias y a ser gentil con todo el mundo. La casa siempre estaba llena de risas, música y el olor de tortillitas frescas que Lucía hacía todas las mañanas. Pero cuando Isabela tenía 6 años, Lucía quedó embarazada otra vez. El embarazo fue difícil desde el principio, lleno de complicaciones que dejaron a todos preocupados. Roberto contrató a los mejores médicos particulares, hizo que Lucía descansara en hospitales de lujo, pero nada logró prevenir la tragedia. Diego nació prematuro, y durante el parto, Lucía tuvo una hemorragia que los médicos no pudieron controlar. En cuestión de horas, Roberto perdió a la mujer que amaba y se vio solo con 2 hijos pequeños, una niña traumatizada por la pérdida de la madre y un bebé que necesitaba cuidados especiales. Los primeros meses después de la muerte de Lucía fueron una mancha de dolor y desesperación. Roberto se sumergió en el trabajo como si fuera una tabla de salvación, pasando días enteros en la oficina, viajando para supervisar obras, participando en reuniones interminables solo para no tener que regresar a casa y enfrentar la realidad. Isabela se quedaba con niñeras diferentes cada semana, porque Roberto no lograba mantener a ninguna empleada por mucho tiempo. Siempre estaba insatisfecho, siempre pensando que nadie cuidaba a los niños como Lucía los habría cuidado. Diego lloraba mucho, tenía dificultades para subir de peso y necesitaba un seguimiento médico constante que Roberto delegaba a terceros, porque no soportaba ver en la cara del hijo las facciones delicadas que le recordaban tanto a la esposa muerta. Fue durante ese periodo de caos que apareció Carmen. Había sido compañera de trabajo de Lucía en una escuela particular donde ambas daban clases antes de que Isabela naciera. Carmen era algunos años menor que Lucía, tenía cabello rubio teñido, siempre usaba maquillaje impecable y ropa que marcaba sus curvas. Cuando se enteró de la tragedia, Carmen apareció en la casa de Roberto ofreciendo ayuda. Dijo que quería honrar la memoria de la amiga cuidando a los hijos que Lucía tanto amaba. Roberto, desesperado y agotado, aceptó la oferta sin cuestionar mucho. Carmen comenzó apareciendo solo algunas horas por día, ayudando con Diego y llevando a Isabela a la escuela. Cocinaba platillos elaborados, mantenía la casa siempre arreglada y parecía tener una paciencia infinita con los berrinches de Isabela, que extrañaba a la madre y no entendía por qué el padre siempre estaba ausente. Poco a poco, Carmen fue quedándose más tiempo en la casa. Después comenzó a dormir en el cuarto de huéspedes para ayudar con las mamadas nocturnas de Diego, y finalmente Roberto se dio cuenta de que se había mudado definitivamente a la mansión. No le importó porque Carmen parecía ser la solución a todos sus problemas. 6 meses después de la muerte de Lucía, Roberto y Carmen se casaron en una ceremonia pequeña y discreta. Roberto se dijo a sí mismo que estaba haciendo lo correcto por los niños, que necesitaban una figura materna, que a Lucía le gustaría saber que sus bebés estaban siendo cuidados por alguien que la conocía y respetaba. Carmen fue la madrastra perfecta durante los primeros meses de matrimonio. Trataba a Isabela con cariño, cantaba canciones de cuna a Diego, preparaba cenas románticas para Roberto y nunca se quejaba cuando él necesitaba viajar por trabajo. Pero Roberto estaba tan enfocado en reconstruir su empresa que había sufrido durante el periodo de luto que no se dio cuenta cuando las cosas comenzaron a cambiar. Sus viajes se volvieron más largos y frecuentes. Aceptaba proyectos
proyectos en ciudades lejanas que lo obligaban a quedarse semanas fuera de casa. Cuando estaba en casa, Roberto se encerraba en la oficina hasta tarde en la noche, revisando contratos y planeando nuevas construcciones. Carmen nunca se quejaba, siempre lo recibía con una sonrisa y decía que todo estaba bajo control con los niños. Durante esos largos meses de ausencia emocional y física, Roberto perdió completamente el contacto con Isabela y Diego. Ya no sabía cuáles eran las comidas favoritas de la hija, no seguía su desempeño en la escuela, no se dio cuenta cuando dejó de correr a abrazarlo cuando llegaba de los viajes. Diego era aún más extraño para él. Roberto cargaba al bebé por algunos minutos durante la cena, pero pronto se lo entregaba a Carmen, diciendo que tenía trabajo que hacer. No sabía que Diego había comenzado a gatear, no vio los primeros dientitos saliendo, no escuchó los primeros intentos de decir papá. Roberto pensaba que estaba siendo un buen padre al trabajar tanto, porque estaba garantizando el futuro financiero de los hijos. Abría cuentas de ahorro a nombre de ellos, compraba juguetes caros que se quedaban olvidados por los cuartos, contrataba maestros particulares para Isabela, aunque todavía era muy pequeña, pero no se dio cuenta de que estaba perdiendo los momentos más importantes de la infancia de los hijos, los momentos que Lucía nunca tendría la oportunidad de vivir otra vez. El último viaje de trabajo duró casi 2 semanas. Roberto estaba supervisando la construcción de un complejo de edificios residenciales en Guadalajara, resolviendo problemas con proveedores y negociando contratos que le darían millones a su empresa. Llamaba a casa cada 2 días, conversaciones rápidas en las que Carmen siempre decía que todo estaba bien, que los niños estaban sanos y que no necesitaba preocuparse por nada. Roberto confiaba completamente en ella. Después de todo, Carmen parecía ser la esposa y madre perfecta que necesitaba. Pero esa tarde de jueves, Roberto decidió regresar a casa más temprano. El contrato había sido firmado exitosamente, los problemas de la obra estaban resueltos y sintió un deseo súbito de sorprender a la familia. Tal vez podría llevar a Isabela a cenar a su restaurante favorito o jugar un poco con Diego antes de la hora de dormir. Hacía tanto tiempo que Roberto no tenía un momento de calidad con los hijos que la idea lo emocionó durante todo el viaje de regreso. Roberto llegó a casa a media tarde, cuando normalmente todavía estaría en reuniones o visitando sitios de construcción. Usó su llave para entrar silenciosamente por la puerta principal, queriendo hacer una sorpresa. La casa estaba extrañamente callada, sin los sonidos de juegos o conversaciones que esperaba escuchar. Roberto puso su maleta en el vestíbulo de entrada y comenzó a buscar a la familia, imaginando dónde podrían estar todos a esa hora. Fue cuando escuchó el llanto. No era un llanto normal de niño haciendo berrinche o llorando porque se lastimó jugando. Era un llanto de desesperación, de miedo real, que hizo que Roberto corriera hacia el sonido. Siguió los sollozos hasta la sala de estar, y la escena que encontró ahí hizo que su mundo se derrumbara completamente. Isabela estaba sentada en el suelo frío de la sala, su ropita favorita, un vestido rosa que Lucía había comprado para ella, ahora estaba sucia y desgarrada en la manga. Su cabello castaño estaba despeinado y pegado a la cara por las lágrimas. En los brazos delgaditos, cargaba a Diego con una protección desesperada, como si fuera lo único entre el bebé y algún peligro terrible. El niño también estaba llorando, su carita roja de tanto gritar, y Roberto pudo ver que el pañal estaba sucio desde hacía mucho tiempo. Lo que más impactó a Roberto fueron los ojos de Isabela. Ya no eran los ojos curiosos y brillantes de la niña que corría por la casa riéndose con la madre. Ahora eran ojos atormentados, llenos de un miedo que ningún niño de 7 años debería conocer. Por favor, deja de lastimarme. Prometo que me voy a portar bien. Isabela repetía entre sollozos, meciendo a Diego tratando de calmarlo. Ya no voy a molestar más, lo juro. Solo no lastimes a mi hermanito, por favor. Roberto se quedó paralizado por algunos segundos, tratando de procesar lo que estaba viendo y escuchando. ¿Quién estaba lastimando a su hija? ¿Dónde estaba Carmen? ¿Por qué Isabela estaba sola cuidando a un bebé cuando debería estar jugando o haciendo tarea? Fue entonces que Carmen apareció viniendo de la cocina, cargando una taza de café y hablando por celular con alguien. Usaba un vestido rojo ajustado, tacones altos y un maquillaje perfecto, como si se estuviera arreglando para salir. Cuando vio a Roberto parado en la entrada de la sala, Carmen casi tiró la taza del susto. «Hola, querido, llegaste temprano», dijo, colgando el teléfono rápidamente y forzando una sonrisa. Los niños estaban un poco inquietos hoy, pero ya está todo bajo control. Roberto miró de Carmen a Isabela, que había dejado de llorar al ver al padre, pero todavía cargaba a Diego como si su vida dependiera de eso. «Isabela, ¿qué te pasó?», Roberto preguntó, arrodillándose en el suelo al lado de la hija. Extendió los brazos para tomar a Diego, pero Isabela se encogió protegiendo aún más al hermano. «No, papá, se va a enojar si lo dejo llorar», Isabela susurró, sus ojitos grandes llenos de terror. Carmen se acercó rápidamente, su voz dulce
dulce como miel. Ay, amor, ya sabes cómo son los niños de dramáticos. Isabela estaba haciendo berrinche porque no se quería comer el almuerzo y Diego está mañoso porque le está saliendo un dientito nuevo. Ya se estaban calmando cuando llegaste. Se agachó para tomar a Diego de los brazos de Isabela, pero la niña se encogió aún más. Ven acá, Diego. Mamá Carmen te va a cambiar el pañal y te va a dar una mamila rica. Roberto observó la interacción con una sensación creciente de que algo estaba muy mal. Isabela no era una niña dramática. Lucía siempre la había educado para ser calmada y comunicativa. ¿Y por qué su hija tenía tanto miedo de entregarle al hermano a Carmen? Roberto finalmente logró convencer a Isabela de que lo dejara tomar a Diego, y cuando levantó al bebé, sintió que estaba más flaco de lo que debería, como si no se estuviera alimentando bien. La ropita de Diego estaba sucia no solo con el pañal sucio, sino con restos de comida vieja y manchas que parecían tener días. Carmen, necesito hablar contigo en la cocina, Roberto dijo, su voz controlada pero firme. Le entregó a Diego cuidadosamente a Isabela, que inmediatamente volvió a abrazar al hermano como un tesoro precioso. Isabela, quédate aquí con Diego, papá ya regresa. Cuando Roberto y Carmen entraron en la cocina, él cerró la puerta y se volteó para encarar a la mujer con quien se había casado, creyendo que cuidaría a sus hijos. ¿Qué está pasando exactamente aquí?, Roberto preguntó, cruzando los brazos. Carmen mantuvo la sonrisa, pero Roberto pudo ver algo frío y calculador en sus ojos que nunca había notado antes. Querido, estás exagerando. Los niños estaban un poco difíciles hoy, nada más. Isabela anda muy consentida últimamente. Cree que puede hacer lo que quiera. Solo estaba enseñando algunas reglas básicas de comportamiento. Roberto sintió un frío en el estómago. ¿Qué tipo de reglas, Carmen? Ella se encogió de hombros, como si fuera lo más natural del mundo, nada del otro mundo. Isabela necesita aprender que no puede gritar, no puede dejar que Diego llore, no puede hacer desorden por la casa. Los niños necesitan disciplina, Roberto. Tu primera esposa era muy blanda con Isabela, por eso está tan mal educada ahora. La mención de Lucía hizo que Roberto sintiera una rabia que no había sentido en meses. Lucía nunca fue blanda con Isabela, era amorosa y paciente, que es completamente diferente. Carmen puso los ojos en blanco. Ah, claro, Santa Lucía nunca hacía nada malo, ¿verdad? Bueno, yo no soy ella, Roberto. No voy a dejar que estos niños se vuelvan delincuentes solo porque te sientes culpable y los quieres compensar consintiendo. Roberto estaba a punto de responder cuando escuchó a Isabela gritando desde la sala. «Papá, Diego tiene fiebre». Corrió de regreso a la sala y encontró a Isabela sentada en el mismo lugar, pero ahora con la cara aún más preocupada. Cuando Roberto tocó la frente de Diego, sintió que el bebé realmente estaba caliente. ¿Desde cuándo está así?, Roberto le preguntó a Carmen, que había seguido detrás de él. «Desde ayer», respondió casualmente, «pero no es nada serio. Los niños siempre tienen fiebritas cuando les están saliendo los dientes». Roberto se quedó en shock. Diego había tenido fiebre por más de 24 horas y Carmen no había hecho nada. No le había dado medicina, no había llamado al pediatra, ni siquiera había tratado de contactar a Roberto para avisarle. «¿Por qué no me llamaste?», Roberto preguntó, su voz comenzando a subir de tono. Carmen suspiró como si Roberto estuviera siendo irracional. «Porque estabas en una reunión importante, querido. Siempre dices que no quieres que te molesten con cositas cuando estás trabajando». Eso no era verdad. Roberto siempre le había dicho a Carmen que cualquier cosa relacionada con los niños era prioridad, que debería llamar si había cualquier problema, pero ahora estaba comenzando a cuestionar muchas otras cosas que Carmen había dicho durante los últimos meses. ¿Cuántas veces había mentido sobre lo que realmente pasaba en casa cuando él estaba viajando? Roberto tomó a Diego en brazos y notó que el bebé estaba más callado de lo que debería estar para un niño con fiebre. Diego no estaba llorando, no se estaba moviendo mucho, solo se quedaba acostado en los brazos del padre con los ojitos medio cerrados. «Vamos a llevarlo al hospital», Roberto dijo, ya dirigiéndose a tomar las llaves del carro. «Roberto, estás exagerando», Carmen protestó. «Es solo una fiebrilla tonta. Si corres al hospital cada vez que Diego estornude, vas a criar a un niño débil y dependiente». Pero Roberto ya no estaba escuchando a Carmen. Estaba enfocado en Isabela, que se había levantado del suelo y lo estaba mirando con una expresión que le partió el corazón. Era como si ella estuviera esperando que él se fuera otra vez, que dejara a ella y a Diego solos con Carmen una vez más. «Isabela, tú vienes conmigo», Roberto dijo, extendiendo la mano libre hacia la hija. «Vamos a llevar a Diego al doctor y después vamos a platicar, tú y yo». Durante el camino al hospital, Roberto observó a Isabela por el espejo retrovisor. Estaba sentada en el asiento de atrás, con el cinturón de seguridad puesto, mirando por la ventana con una expresión muy adulta para una niña de 7 años. Roberto trató de entablar conversación. «Isabela, cuéntale a papá cómo estuvo tu semana». La niña lo miró a través del espejo, dudó por un momento y después dijo bajito: «Estuvo bien, papá, todo siempre está bien». La respuesta automática y sin emoción
emoción de Isabela dejó a Roberto aún más preocupado. Su hija solía ser platicadora, siempre tenía 1000 historias que contar sobre la escuela, sobre los amigos, sobre las caricaturas que había visto. Ahora hablaba como si se hubiera memorizado las respuestas que debería dar. En el hospital, el pediatra examinó a Diego y confirmó que el bebé estaba deshidratado y desnutrido además de la fiebre. Señor Mendoza, ¿cuándo fue la última vez que su hijo tuvo una consulta de rutina?, preguntó el doctor. Roberto se dio cuenta con horror de que no sabía responder. No tenía idea de cuándo Diego había ido al doctor por última vez, cuál era su peso actual, si estaba tomando las vitaminas correctas o siguiendo el calendario de vacunas. Oigan, gente, antes de continuar con esta historia que nos está moviendo a todos, quería hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han sentido esa sensación de que algo no estaba bien en casa, pero no podían poner el dedo en qué era? A veces ignoramos esas señales porque confiamos en las personas equivocadas. Cuéntenme aquí en los comentarios si ya pasaron por algo parecido o si conocen a alguien que pasó por una situación donde las apariencias engañaron completamente. Y si están siguiendo esta historia y quieren saber cómo se resuelve todo, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita, porque lo que Roberto va a descubrir en los próximos minutos los va a impactar tanto como lo impactó a él. Mientras el doctor cuidaba a Diego, Roberto se sentó al lado de Isabela en la sala de espera del hospital. La niña balanceaba las piernitas en el aire, todavía usando ese vestido rosa desgarrado, y Roberto notó por primera vez pequeñas marcas moradas en los brazos de ella que estaban casi desvanecidas, como si fueran de algunos días atrás. Isabela, Roberto dijo suavemente, papá necesita que seas muy honesta conmigo, ¿está bien? Me puedes contar cualquier cosa. Prometo que no me voy a enojar contigo. Isabela miró alrededor de la sala de espera, como si estuviera revisando si Carmen estaba cerca, y después susurró, papá, la tía Carmen dijo que si yo te contaba secretos, nos iba a echar a mí y a Diego a la calle, y nunca más íbamos a tener comida o casa donde vivir. Las palabras salieron de la boca de la niña como si fueran veneno que había estado guardando por mucho tiempo. Roberto sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Isabela, mira a papá. Carmen te mintió. Papá nunca los dejaría en la calle. Esta es su casa, ustedes son mis hijos y los amo más que a nada en el mundo. Con mucho cuidado y paciencia, Roberto logró que Isabela le contara pedacitos de lo que había pasado durante sus ausencias. Carmen encerraba a Isabela en el cuarto sin cenar cuando se portaba mal, que significaba cualquier cosa desde derramar agua hasta que Diego llorara cuando Isabela lo estaba cuidando. Carmen le daba mamilas aguadas a Diego para que no se pusiera gordo y feo, y cuando el bebé lloraba de hambre, le gritaba a Isabela como si fuera culpa de ella. Carmen también decía que Lucía había muerto porque Isabela era una niña mala, y que si Isabela no se portaba bien, Roberto también se iba a morir y sería toda culpa de ella. Roberto tuvo que esforzarse para no explotar de rabia ahí mismo en la sala de espera. ¿Cómo había estado tan ciego? ¿Cómo no se había dado cuenta de que la mujer en quien confiaba estaba torturando psicológicamente a sus hijos? Roberto abrazó a Isabela con mucho cuidado, sintiendo cómo estaba tensa incluso en los brazos del propio padre. Isabela, escucha bien lo que papá te va a decir. Nada de lo que le pasó a mamá fue culpa tuya. Mamá murió porque se enfermó, no porque hiciste algo malo. Y papá no se va a morir. Papá se va a quedar aquí cuidándolos a ti y a Diego para siempre. Cuando el doctor dio de alta a Diego con medicinas para la fiebre e instrucciones para una alimentación más nutritiva, Roberto decidió que no iba a regresar a casa esa noche. Llevó a los niños a un hotel cercano, pidió servicio al cuarto para cenar y llamó a su abogada personal, doctora Ana Gutiérrez, explicándole la situación. Ana era una mujer experimentada en derecho familiar y había ayudado a Roberto con todos los asuntos legales después de la muerte de Lucía. Roberto, necesitas documentar todo antes de tomar cualquier acción. Ana le aconsejó por teléfono. Mañana temprano voy a conseguir una orden judicial para que Carmen salga de la casa temporalmente y vamos a comenzar el proceso de divorcio basado en maltrato a menores. Esa noche en el hotel, Roberto acostó a Isabela y Diego en la misma cama que él, algo que no hacía desde que eran bebés. Isabela estaba claramente nerviosa, como si esperara ser castigada por estar molestando al padre. ¿Papá necesita trabajar?, preguntó tímida. No, princesa, papá se va a quedar aquí con ustedes toda la noche. Mañana papá va a resolver todo para que estén seguros. Por primera vez en meses, Roberto vio a Isabela relajarse verdaderamente y se durmió abrazada con Diego, como si todavía estuviera protegiendo al hermanito. Roberto pasó la madrugada despierto, viendo a sus hijos dormir y pensando en todas las señales que había ignorado. Se acordó de cómo Isabela había dejado de correr a abrazarlo cuando llegaba de los viajes, cómo se había puesto más callada durante las cenas, cómo Diego siempre parecía asustado cuando Carmen se acercaba. También se acordó de conversaciones
telefónicas extrañas que Carmen tenía en voz baja, de cómo siempre cambiaba de tema cuando Roberto preguntaba detalles sobre el Día de los Niños, de cómo insistía en que él viajara más para enfocarse en la carrera. A la mañana siguiente, Roberto despertó temprano y llamó a Ana, que ya estaba en el juzgado tramitando la orden judicial. También llamó a María, una señora de confianza que había cuidado a Isabela cuando era bebé, pidiéndole que viniera a ayudar con los niños durante la transición. Roberto le explicó a Isabela que iban a regresar a casa, pero que Carmen ya no estaría ahí. ¿Se fue para siempre? Isabela preguntó, y Roberto pudo ver esperanza en los ojos de la hija por primera vez en mucho tiempo. Sí, princesa, Carmen ya no va a vivir con nosotros. Cuando Roberto llegó a casa con los niños, encontró a Carmen en la sala empacando algunas cosas en maletas caras. Usaba un conjunto elegante y estaba hablando por teléfono con alguien sobre acelerar el proceso de los documentos. Cuando vio a Roberto, Carmen colgó rápidamente y forzó una sonrisa. Hola, querido. Estaba preocupada, no regresaron anoche. ¿Cómo está Diego? Roberto mantuvo a Isabela y Diego detrás de él como un escudo protector. Carmen, recibí la visita de un oficial de justicia esta mañana. Tienes 2 horas para salir de esta casa. La sonrisa falsa de Carmen desapareció inmediatamente, siendo reemplazada por una expresión fría y calculadora que Roberto nunca había visto antes. ¿De qué estás hablando, Roberto? Esta también es mi casa, soy tu esposa. Dejaste de ser mi esposa en el momento que comenzaste a maltratar a mis hijos, Roberto dijo, su voz firme y controlada. Carmen soltó una risa amarga. ¿Maltratar? Roberto, estás loco. Yo cuidé a estos niños durante meses mientras tú estabas demasiado ocupado para ser padre. Yo fui la que limpié popó, la que se despertó de madrugada, la que aguantó berrinches y llanto. ¿Y ahora vienes a acusarme de maltrato? Roberto sintió a Isabela esconderse detrás de sus piernas y supo que necesitaba mantener la calma. Carmen, sé sobre las amenazas que le hiciste a Isabela. Sé sobre los castigos, sobre la comida que le negabas a Diego, sobre todo. Carmen cruzó los brazos, su máscara de esposa dedicada finalmente cayendo completamente. Ah, ¿sí? ¿Y crees que alguien le va a creer a una niña de 7 años en lugar de a mí? ¿Crees que un juez le va a dar credibilidad a las historietas de una niña que claramente tiene problemas psicológicos desde que murió la madre? La frialdad en las palabras de Carmen hizo que Roberto entendiera que esa mujer nunca había amado a sus niños, nunca se había preocupado por ellos como había fingido. Había sido una actriz perfecta, representando el papel de la madrastra amorosa solo cuando Roberto estaba cerca. Te equivocas, Carmen. Tengo pruebas, el reporte médico de Diego, las fotografías de las marcas en Isabela y el testimonio de María, que trabaja aquí desde hace años y vio muchas cosas. Carmen palideció un poco, pero trató de mantener la pose. Roberto, estás cometiendo un error enorme. Me necesitas. ¿Quién va a cuidar a los niños cuando viajes? ¿Quién va a mantener esta casa funcionando? ¿Crees que puedes ser padre y empresario al mismo tiempo? Roberto miró a Isabela, que estaba observando toda la conversación con los ojitos grandes, y después miró de vuelta a Carmen. Voy a aprender a ser el padre que debería haber sido desde el principio, y si tengo que escoger entre mi empresa y mis hijos, escojo a mis hijos. Carmen se dio cuenta de que había perdido, y su máscara cayó completamente. Te vas a arrepentir, Roberto. Estos niños te van a chupar toda la energía, todo el dinero, toda la vida social. Isabela va a crecer problemática porque no tuvo estructura, y Diego va a ser un niño débil y consentido. En 5 años me vas a estar rogando que regrese. Roberto abrió la puerta del frente. Carmen, tienes 1 hora para irte. Si no te vas voluntariamente, la policía te va a escoltar. Mientras Carmen terminaba de hacer las maletas, Roberto llevó a Isabela y Diego al jardín de atrás, lejos del drama que estaba pasando dentro de la casa. Se sentó en el pasto con los dos, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo, y por primera vez comenzó a realmente conversar con sus hijos. Isabela le contó sobre su escuela, sobre la maestra nueva que le gustaba, sobre el libro que estaba tratando de leer sola. Diego, aunque todavía era muy pequeño, parecía más relajado en brazos del padre, jugando con los botones de la camisa de Roberto y balbuceando sonidos que parecían intentos de decir «papá». María llegó a media tarde, una señora de sus 60 años que había ayudado a cuidar a Isabela cuando Lucía todavía estaba viva. Abrazó a los niños con cariño genuino y Roberto vio inmediatamente la diferencia. Isabela corrió a los brazos de María sin miedo, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. «Señor Roberto», María dijo discretamente, «yo sabía que algo estaba mal, pero la señora Carmen no me dejaba quedarme mucho tiempo sola con los niños. Siempre inventaba excusas para mandarme temprano. Cuando Carmen finalmente salió de casa, Roberto sintió como si un peso enorme se hubiera quitado de sus hombros. Cerró la puerta con llave, regresó al jardín donde Isabela le estaba enseñando a María cómo había aprendido a cuidar a Diego, y decidió que su vida iba a cambiar completamente a partir de ese momento.
Roberto. Iba a reducir drásticamente los viajes de trabajo, iba a contratar un equipo para cuidar los proyectos que exigían presencia constante, e iba a dedicar su tiempo a reconstruir la relación con sus hijos que había perdido durante esos meses terribles. En las semanas siguientes, Roberto comenzó un viaje completamente nuevo como padre. Canceló 3 viajes internacionales importantes, delegó la supervisión de 2 obras grandes a sus ingenieros más experimentados e instaló una oficina en casa para poder trabajar sin alejarse de los niños. La transformación no fue fácil. Roberto descubrió que no sabía cosas básicas como preparar la mamila de Diego a la temperatura correcta o cuál era la rutina de sueño de Isabela, pero estaba determinado a aprender todo. Por más difícil que fuera, María se convirtió en una aliada fundamental en ese proceso. A diferencia de Carmen, que controlaba cada movimiento de los niños con castigos y amenazas, María enseñaba con paciencia y cariño. Le mostró a Roberto cómo a Diego le gustaba que lo arrullaran antes de dormir, cómo Isabela había desarrollado el hábito de contarle cuentos al hermanito cuando estaba nerviosa, y cómo los 2 hijos habían creado un lenguaje secreto de miradas y gestos para comunicarse cuando Carmen les prohibía hablar. El proceso de divorcio reveló verdades aún más impactantes sobre Carmen. La investigación de la abogada Ana descubrió que Carmen había tratado de alterar documentos del testamento de Lucía en un intento de conseguir acceso a las cuentas bancarias que Roberto había dejado específicamente para Isabela y Diego. También había mentido sobre su formación. Carmen nunca había sido maestra como Lucía. En realidad había sido despedida de varios trabajos por comportamiento inadecuado con niños. Todo el pasado que le había contado a Roberto era una fabricación cuidadosamente construida para ganar la confianza de un hombre viudo y vulnerable. Roberto sintió una mezcla de rabia y alivio al descubrir esa información. Rabia por haber sido engañado tan completamente, pero alivio por haber descubierto la verdad antes de que Carmen causara daños aún mayores a sus hijos. El juez le concedió a Roberto la custodia exclusiva de los niños y una orden de restricción impidiendo que Carmen se acercara a la familia. Carmen trató de impugnar, alegando que Roberto era un padre ausente y que ella había sido la única figura materna estable en la vida de los niños, pero los reportes médicos de Diego, las fotografías de las marcas en Isabela y el testimonio de María fueron evidencia suficiente para que el juez tomara una decisión rápida y definitiva. La verdadera curación, sin embargo, estaba pasando en casa, en los pequeños momentos del día a día. Roberto comenzó a levantarse temprano para preparar el desayuno de Isabela antes de la escuela, algo que Lucía solía hacer y que Carmen había delegado a María o simplemente ignorado. Descubrió que a Isabela le gustaban los hot cakes en forma de corazón y que Diego se reía cuando Roberto hacía muecas chistosas durante el cambio de pañal. Esos momentos simples que Roberto había perdido durante meses de ausencia se convirtieron en los cimientos de la reconstrucción de la confianza entre padre e hijos. Isabela comenzó a abrirse gradualmente. Al principio, todavía susurraba disculpas cuando derramaba agua o cuando Diego lloraba mientras ella estaba cerca, reflejos de los meses de condicionamiento psicológico que Carmen había impuesto. Pero Roberto siempre reaccionaba con paciencia, explicándole a Isabela que los niños pueden hacer desorden, que los bebés lloran y que nada de eso era culpa de ella o motivo para castigo. Lentamente, la niña comenzó a volver a ser niña, volvió a reírse fuerte, a hacer preguntas sobre todo, a contar historias locas que inventaba en la escuela. Diego también mostró una transformación impresionante. Con alimentación adecuada y cuidados médicos regulares, el bebé subió de peso rápidamente y se convirtió en un niño más activo y curioso. Roberto pasó a acompañar personalmente todas las consultas médicas, anotando cada vacuna, cada hito de desarrollo, cada cambio en el comportamiento del hijo. El pediatra quedó impresionado con la recuperación de Diego y elogió a Roberto por el compromiso de revertir los meses de negligencia. Un día, como 2 meses después de que Carmen se fuera de casa, Isabela sorprendió a Roberto con una pregunta que lo conmovió profundamente. «Papá, ¿crees que mamá Lucía estaría orgullosa de cómo nos estás cuidando ahora?» Roberto paró lo que estaba haciendo. Estaba ayudando a Isabela con una tarea de matemáticas y miró a los ojos de la hija. «Creo que mamá estaría muy feliz de ver cómo te convertiste en una hermana tan protectora y cariñosa con Diego y cómo eres inteligente y valiente. Y espero que estaría orgullosa de ver que papá finalmente aprendió a ser el padre que se merecen». Isabela sonrió, esa sonrisa genuina que Roberto no había visto en tanto tiempo, y dijo: «Creo que estaría orgullosa, sí. Y papá, ya no tengo pesadillas en la noche». Esa frase simple fue como un regalo para Roberto, porque sabía que Isabela había pasado meses teniendo pesadillas, despertándose asustada y con miedo de hacer ruido para no molestar
cuidar a Carmen. El hecho de que las pesadillas hubieran parado significaba que Isabela finalmente se sentía segura en su propia casa otra vez. Roberto también tuvo que enfrentar sus propios demonios durante ese proceso. Se dio cuenta de que había usado el trabajo como una forma de huir del dolor de la pérdida de Lucía, pero que esa huida había costado meses preciosos de la infancia de sus hijos. En terapia, algo que Roberto comenzó a hacer para lidiar mejor con la situación, aprendió que ser un buen padre no significaba ser perfecto, sino significaba estar presente, ser consistente y priorizar el bienestar de los hijos por encima de todo. La empresa de Roberto siguió prosperando, pero ahora con un enfoque completamente diferente. Promovió a sus mejores ingenieros a posiciones de liderazgo, invirtió en tecnología que permitía supervisar obras remotamente y estableció una regla inflexible de no viajar por más de 2 días consecutivos. Sus empleados notaron el cambio y muchos comentaron que Roberto parecía más feliz y equilibrado, aunque trabajara menos horas. María se convirtió en parte oficial de la familia, no como una niñera, sino como una abuela adoptiva para Isabela y Diego. Tenía horarios flexibles y solo se quedaba con los niños cuando Roberto necesitaba salir a reuniones inevitables. El resto del tiempo, Roberto se aseguraba de estar presente, llevando a Isabela a la escuela, jugando con Diego en el jardín, preparando cenas familiares y leyendo cuentos antes de dormir. 6 meses después de la pesadilla con Carmen, Roberto organizó una pequeña fiesta de cumpleaños para Isabela, que cumplió 8 años. Fue una fiesta sencilla, en el jardín de la casa con algunos compañeros de la escuela y María ayudando con los dulces. Mientras observaba a Isabela jugando con los amigos y a Diego gateando por el pasto, Roberto sintió una paz que no había sentido desde antes de la muerte de Lucía. No era la misma felicidad de antes, esa herida nunca cicatrizaría completamente, pero era una nueva forma de felicidad, construida sobre bases más sólidas de presencia, honestidad y amor incondicional. Durante la fiesta, Isabela corrió hasta Roberto y lo abrazó fuerte. «Papá, esta es la mejor fiesta que he tenido», dijo, y Roberto supo que no era por los regalos o los dulces, sino por tener al padre realmente presente, realmente ahí con ella. Diego, que había aprendido a decir papá algunas semanas antes, estaba en brazos de Roberto balbuceando y tratando de agarrar los globos de colores. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron y los niños estaban durmiendo, Roberto se sentó en el jardín mirando las estrellas. Pensó en Lucía y por primera vez logró sentir gratitud en lugar de solo tristeza. Gratitud por haber tenido su amor, gratitud por ella haber dejado 2 hijos maravillosos y gratitud por haber descubierto la verdad sobre Carmen antes de que fuera demasiado tarde. Roberto sabía que todavía tenía mucho que aprender sobre ser padre, pero también sabía que ahora estaba en el camino correcto. Algunos meses después, Roberto se enteró a través de Ana que Carmen se había mudado a otra ciudad y estaba tratando de casarse con otro hombre viudo con hijos pequeños. Roberto inmediatamente se puso en contacto con las autoridades locales para alertarlos sobre el historial de Carmen, determinado a impedir que otros niños pasaran por lo que Isabela y Diego habían pasado. Era su forma de transformar el dolor en protección, el trauma en prevención. La historia de Roberto, Isabela y Diego se convirtió en una historia de reconstrucción y redención. Roberto aprendió que ser un buen padre no tenía nada que ver con dar regalos caros o vivir en una mansión, sino tenía todo que ver con estar presente en los momentos importantes e insignificantes, escuchar cuando los niños hablan, observar cuando están demasiado callados y siempre, siempre poner el bienestar de ellos por encima de cualquier otra cosa. Años después, cuando Isabela se convirtió en adolescente y Diego en un niño activo y hablador, todavía se acordarían de ese periodo difícil, pero no como un trauma que los definía, sino como la época en que aprendieron que la familia verdadera es sobre protección mutua, amor incondicional y el valor de denunciar cuando algo está mal. Y Roberto se convertiría en el tipo de padre que Lucía siempre supo que podría ser: presente, protector y profundamente conectado con sus hijos. Gente, llegamos al final de esta historia que movió el corazón de todos nosotros, ¿verdad? Antes de que se vayan, quería hacer una invitación especial para nuestra comunidad aquí del canal. Si llegaron hasta aquí es porque esta historia realmente los tocó de alguna forma y me encantaría saber cómo. Cuéntenme en los comentarios. ¿Conocen a alguien que pasó por una situación parecida? O tal vez ustedes mismos ya sintieron esa intuición de que algo no estaba bien, pero dudaron en actuar. A veces necesitamos valor para proteger a quien amamos, así como Roberto necesitó tenerlo. Y una pregunta que siempre hago al final de nuestras historias: ¿qué aprendieron de este viaje de Roberto, Isabela y Diego? ¿Cuál fue la lección que más los marcó? Porque cada historia que contamos aquí no es solo entretenimiento, también es una oportunidad de reflexión sobre nuestras
propias vidas. Si les gustó esta historia y quieren ser parte de esta familia increíble que estamos construyendo aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Cada semana traemos historias que los van a emocionar, los van a hacer reflexionar y, quién sabe, hasta ayudar a alguien que conocen. Compartan este video con personas que creen que necesitan escuchar este mensaje. Nunca sabemos quién puede estar pasando por algo parecido y necesitando una señal para actuar. Y recuerden siempre, la familia no es sobre ADN, es sobre amor, protección y estar presente cuando las personas que más amamos nos necesitan. Nos vemos en la próxima historia, gente. Un abrazo cariñoso y hasta luego.